que de alguna manera está proponiendo una cosa diferente. Bien, el día de hoy vamos a ver una teoría que de pronto está proponiendo una cosa un poquito diferente a lo que se propuso con la aguja hipodérmica. En el programa, esta teoría sería la tercera, pero decidí ponerla de segunda justamente por el hecho de que propone de alguna manera una cosa un poquito diferente, ¿no? Como ver las cosas desde una óptica diferente. Entonces, la vez pasada que quedamos aquí, en un segundo, yo sé que ya llevo 20 minutos de retraso, que me pesan, pero nada. Bueno, la vez pasada estuvimos viendo, pues, la teoría de la aguja hipodérmica, estuvimos hablando, vimos el video de Cabaret, discutimos sobre el video de Cabaret, acabo de recordar algo, discutimos sobre el video de Cabaret, o por lo menos vimos el video de Cabaret, que no es que la película haya sido hecha para mostrar ese momento histórico o algo por el estilo, sino para mostrar, el video nos sirve para ver cómo de alguna manera, bajo ciertos valores patrióticos y un discurso de alguna manera de propaganda de carácter patriótico, se puede mover al pueblo. Les comentaba, por ejemplo, también hablaba de una película que se llama La lista de Schindler, ganadora de 8 Óscares en 1994, de Steven Spielberg, en la que se ve cómo de alguna manera los alemanes desprecian a los judíos cuando van saliendo y están de acuerdo con lo que están haciendo los nazis, pero que en el fondo eso hace parte de cierto carácter animalesco de la población que apoya algo sin estar completamente consciente de las consecuencias, ¿no? Sin estar completamente conscientes del daño real que se está haciendo. Se supone que el concepto de masa que vimos desde hace un buen rato, pues dice eso, se vuelve uno un poco animal, se vuelve uno un poco inconsciente, un poco incoherente en sus actos y no mide las consecuencias de lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, eso lo vimos un poquito en la clase pasada. En la clase pasada me acuerdo que quedó pendiente una pregunta de Dylan, que acabo de recordar, que si no estoy mal, y él me corregirá si yo estoy equivocado, la pregunta era algo así como que, ¿por qué? Que si la teoría, si no estoy mal, y él me recordará, si la teoría era inválida por el mero hecho de que Laswell no cuestionara a su país, sino que cuestionara los fenómenos de otros países. ¿Algo así era la pregunta? Sí, era eso. Lo que sucede es que pues todos dábamos por hecho en la clase con respecto a lo que usted decía, que pues de alguna manera se invalidaba la teoría por no hacer un análisis introspectivo de su propia situación o del contexto en el que él estaba ubicado. Entonces mi pregunta iba relacionada con eso, que si no era una falacia invalidar la tesis o el argumento de alguien simplemente porque no lo aplica para su contexto o para él. Ok. Es una buena pregunta y básicamente la observación más... Déjame un segundo y borro aquí esta hojita. La observación más puntual es que el planteamiento de Laswell como tal no es un mal planteamiento. En ese sentido, no podríamos decir que la teoría es mala, no podríamos decir que es mala. El no mirarse a sí misma no implica que la teoría sea mala. Lo que sucede de alguna manera con la teoría es que tiene un carácter político. Y ese carácter político mancha un poco el planteamiento. ¿Por qué lo mancha? Si recordamos un poquito, por lo menos uno de los términos que hablé en la clase pasada de un paradigma hegemónico. Es decir, una manera de ver la sociedad. Yo creo que yo tengo presentación de esto. Vamos a mirar, a ver, yo creo que algo de eso lo mencionaba por aquí. Se habla pues de un paradigma hegemónico, una manera de ver la sociedad. Es decir, voy a hacer lo menos teórico y lo más práctico en mi terminología. Laswell propone un modelo teórico que realmente
muy en lo correcto, va a criticar lo que sucede en países como Alemania o Rusia, ¿no? En la Unión Soviética, en la Unión Soviética. Va a criticar eso. Lasswell propone ese modelo. Ese modelo supone que la sociedad, el modelo supone que la sociedad debe ser de cierta manera. ¿Qué quiero decir con eso de que la sociedad debe ser de cierta manera? Que la sociedad debería comportarse bajo ciertos principios. Correctos, ¿sí? Y la sociedad que se sale de esos principios no sería correcta. Hasta aquí no estoy respondiendo todavía. Entonces, curiosamente, la crítica que Lasswell hace intenta juzgar el comportamiento de sociedades como la alemana y la rusa. Pero, como he dicho desde muchas veces, no mira para adentro, ¿no? La sociedad te sale de esos principios. No mira para adentro. ¿Cuál es el problema con la teoría? Insisto, el planteamiento no está mal. El planteamiento tiene sus detalles, que lo vamos a ver un poco con la teoría difusionista, que si bien no critica la aguja hipodérmica, sí hace como unas aclaraciones que ahora nos vamos a dar cuenta que son importantes. Me llama mucho la atención, porque la clase pasada todos estaban como que sí, la aguja hipodérmica tiene razón, tiene razón, tiene razón. Hoy de pronto todos vamos a decir sí, la teoría difusionista tiene razón. Y habría que pensar entonces cómo se compone la sociedad, pero me estoy adelantando. Siguiendo con la respuesta a la pregunta, el modelo como tal, o la teoría mejor, esto no es un modelo, es una teoría, la teoría como tal, al ser hegemónica, ha permitido la discriminación de otros comportamientos ante medios. Y ese es el daño que ha hecho. Es decir, cuando se considera que una sociedad no actúa como la sociedad hegemónica, que sería la gringa en este caso, curiosamente es coincidente con la sociedad gringa, se considera que esa sociedad es inferior y está animalizada. Es el mismo problema que tiene el concepto de masa. ¿Sí? Ese es el problema en el que ahonda la teoría, ¿no? El hecho de que es una teoría que ha servido para discriminar otros funcionamientos y otras actitudes de la sociedad, incluso más allá de los mismos medios, de despreciar al alemán, más allá del hecho de si apoyó o no a los nazis, por el mero hecho de ser alemán y porque se nos vendió la idea de que eran un grupo que actuaba como una masa. Dicho eso, vuelvo al principio. Es cierto, en ese sentido, lo que creo que de alguna manera lo que quiere puntualizar Dylan es cierto. Eso no significaría que el planteamiento está malo. Es solo que de alguna manera necesita una revisión, necesita una mirada más amplia, necesita una mirada más trascendental que permita sacar esa idea de que esto no es un asunto, perdón, que permita sacar la idea de que esto es un asunto de sociedades. No es que los gringos estén avanzados y los alemanes no. No es que los gringos estén avanzados y los rusos no. Sino que es un asunto más de sociedades en general, en la que podría haber gente del tipo masa y gente del tipo no masa. Por ahora vamos a llamarles no masa. ¿Sí está claro? Condenso. El planteamiento de la teoría está bien, pero uno ha servido para la discriminación de sociedades desde el punto de vista de los medios masivos y en general, y es ahí el por qué la teoría se le tiene como miedo de alguna manera. Es como un veto, como mucho del veto que se hace ahora de que una persona pudo haber hecho, sí, eso es un buen ejemplo, puede haber hecho un buen trabajo, pero parte de lo que ha propuesto se ha basado en falacias y en falsedades y por eso se desacredita el planteamiento, incluso cuando el planteamiento no está fuera de lugar, y también se basa en el hecho de que hace una generalización de las sociedades, diciendo que las sociedades se comportan enteras como masa, cuando eso no pasa. Dicho eso, ojo, la teoría, y posiblemente lo vean cuando vean Psicología de la Comunicación, creo que es lo que da Lucy, vuelven a ver el tema, o lo vuelven a ver de una manera más profunda, realmente no sé cómo lo ven,
y vemos que en efecto la teoría sí tiene aspectos positivos. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Dicho eso, más allá de Dylan, querría saber si los demás entendieron cuál es la situación, cuál era la pregunta y entendieron qué fue lo que yo respondí. Sí, quedó claro. Excelente, excelente. Entonces, no vamos a mirar la teoría no porque la teoría esté mal, no la vamos a mirar porque pueden haber planteamientos teóricos más avanzados que tienen en cuenta lo que dijo Laswell, pero que ya no caen en esta discriminación o no propenden por esta discriminación y que también de alguna manera consideran que no toda la sociedad se puede generalizar como en una masa. Pero ojo, eso no evita que lo dicho de alguna manera esté bien, de alguna manera hasta cierto punto, ¿sí? Bien, dicho eso, de ahí, por ejemplo, que la vez pasada hablábamos de un paradigma dominante, por eso comencé por paradigma dominante y creo que la pregunta venía al lugar porque quizás yo no hice suficiente hincapié en ello, en el hecho de por qué estaba mal o de si era válido. No, sí hicimos hincapié en por qué estaba mal, lo que no hicimos hincapié era si era válido en que estuviera mal. Y está válido en cuestionarla hasta cierto punto, ¿sí? Y de ahí también viene el por qué en la clase pasada pues habló tanto de eso de paradigma hegemónico, ¿no? De esa sociedad y todo lo demás. Bien. Solamente quiero tocar de aquí, pues, algunas cosas como para ir cerrando lo de Laswell, porque de alguna manera ya eso, pues, lo estuvimos viendo en la clase pasada, y a ustedes hicieron unas exposiciones sobre ese tema, exposiciones, por cierto, que no les he mandado la evaluación, pero que ya he visto varias. Por cierto, por ahí he visto algunas que, bueno, les mandaré en la nota lo que he notado. Dicho todo lo anterior, para ir cerrando, bueno, Laswell y la teoría de la aguja hipodérmica, lo que supone, repetimos, es que esta teoría surge para hacer una contra a la propaganda de la guerra hacia el liderazgo político de algunos partidos. Aquí vemos al señor Laswell, para el que no lo conocí, para el que no lo conoce, y que básicamente lo que la teoría está planteando es que algunos partidos políticos y dentro de la propaganda de la guerra se utilizan cierta manipulación de alguna manera, cierto control sobre la población y se somete a la población como si fuera una masa a la que se le puede inyectar contenido, ¿no? En ese sentido, cuando se toma a la masa y se le inyecta contenido, no hay capacidad de reflexión, no hay reflexión de parte de la masa. Y ese es justamente uno de los errores que mencionaba. No hay reflexión de parte de la masa. Y al no haber reflexión, no se piensa y se considera todo como cierto. Pregunto yo, hemos dicho previamente que pues la aguja hipodérmica pues hace unas generalizaciones inadecuadas, hace unas generalizaciones que no son puntuales. Pregunto yo, en la sociedad actual, ¿hay gente a la que se le da información y se traga la información entera considerando que todo lo dicho es cierto? Sí hay. Sí hay. Mucha población, mucha población. En ese sentido, el planteamiento de la aguja hipodérmica es correcto. Ahora vendría mi contraparte. Todo el mundo que ve noticias y ve información, ¿se traga esa información así exacta? No. 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 Ahora pregunto. Las personas, vamos a suponer, hay dos grupos. Vamos a ver a ver qué dice. Las personas, y pensemos en el caso de Colombia, las personas que se tragan la información y las que no se la tragan, ¿siempre actúan igual? Reestructuro la pregunta en dos. Antes de que me respondan, reestructuro las preguntas en dos. El que se traga siempre. El que no se traga siempre. ¿Qué creen ustedes? Todo varía, profe, todo varía como desde el contexto, la temática de la noticia, diría yo. Ok. O desde la perspectiva que tenga uno, la ideología política. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Puede suceder. Bueno, yo entendiendo, actúan iguales. Claro que la información siempre la van a tener iguales, pero que, por ejemplo, no podemos decir que sea un primario ni secundario. Porque, por ejemplo, en la teoría de difusión que yo me leí hoy, el señor Screen dice que eso gira en círculo. Ajá. O sea, es un círculo. La persona no puede actuar de pronto, no actúa, pero actúan iguales.
Lo que pasa es que la otra no es expresiva y la otra sí es expresiva, pero Bueno, se actúan igual. bueno, eso está bien, pero vamos a dejarlo un poquito para ahorita, para la teoría siguiente. Pero creo que has dicho pues algo más o menos importante, pero no voy a decir qué porque creo que lo dejemos para ahorita. ¿Alguien más iba a hablar? No sé si era Aura, me pareció escuchar la voz de una mujer. Antes No, de que... fue Katy Horta la que Profe, quería Bueno, pasar. Katy. No, profe, yo decía que puede suceder lo contrario, que algunas personas, algunos se lo tragan y esas mismas personas en alguna otra noticia puede suceder lo contrario, igualmente con las personas que no se lo tragan, puede suceder completamente lo contrario, pero que al final todos actúan de manera igual. Vale, muy bien, Katy, gracias. Laura, te escucho. Profe, yo considero que eso depende del carácter o la habilidad interpretativa que tenga la persona, porque de igual forma a todos llega el mensaje, pero depende de quién lo reciba y cómo lo interprete y se deje influenciar por él, porque de una manera u otra el mensaje siempre llega, Ok, sea eso es incluso omitiendo o reaccionando de manera, no sé, en contra de lo que se está haciendo de siempre, o así sea por omisión, sí, como que ni sí, ni no, ni estoy en contra, ni a favor, me da igual. Eso también es una manera de, digamos, como de responder, o de reaccionar, o de dejarse, ¿cómo fue que usted puso ahí en la palabra? no sé, De aquí, dejar manipular, tragar, tragar, o sea, tragar entero, ok, vale. de alguna manera se tiene que tragar, se traga el contenido. Ok, bien. ¿Alguien más creo que levantó la mano? Pedro Luis. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo me iría un poquito más allá que los compañeros. Yo diría que eso que usted dice entraría en el análisis o en el concepto que tenga la persona y de lo que es verdad. Entonces, lo que para mí puede ser una verdad, para otra persona puede ser una mentira. Y así viceversa, como han dicho varios. Entonces, podría entrar en ese dilema de sí o no, pero aquí todos sabemos de que la verdad siempre va a ser una. Entonces, en el proceso se dará cuenta quién se la tragó o quién no se la tragó. Claro, pero eso ya sería una evaluación de la verdad. Carlos, cierro con Carlos. Bueno, cierro con Carlos y con Luis Carlos. Carlos, Alberto. Profesor, es que en ese apartado hay tantas variables que influyen que realmente no se puede hacer un pronóstico exacto. La persona a veces fácilmente se la puede tragar y esa misma persona al transcurso de media hora, por X o Y motivo, puede cambiar de parecer por algo que le ocurra. Pues, o sea, hay tantas variables que influyen que eso se modifica muy rápidamente. Ok, bueno, quiero que, Luis Carlos. Sí, no, concuerdo con lo que dice el compañero Carlos. También depende de que las personas no se tragan el cuento, pero el régimen nos obliga a hacer las cosas como se la comunican. El régimen, ok, vale. Bueno, voy a dejar hasta ahí, pero voy a comenzar por donde arrancar. Bueno, voy a tratar de unir todos los conceptos en uno solo. Y sí, hay un asunto de cuál es la verdad, pero en el fondo aquí no estamos discutiendo cuál es la verdad y cuál no es la verdad. En el fondo del asunto aquí es qué es lo que están diciendo los medios, ¿no? ¿Qué es lo que está cuestionando la teoría es lo que están diciendo los medios, ¿no? Entonces, más allá de cuál sea la verdad, más allá de si los nazis son la hostia o no son la hostia, la verdadera pregunta era si la gente se tragaba la información. Y por el otro lado, si la gente que no se la traga, no se la traga siempre. Entonces, el asunto de la verdad es irrelevante de alguna manera. Voy a tomar parte de lo de Carlos y parte de lo de Jorge y parte de lo de Katy y quiero que pensemos un poco en algo. Y es, si hay una corriente, y partiendo de lo que decía de alguna manera Jorge, si hay una corriente, si el hecho de tener unas ideologías políticas o unas ideologías de cualquier tipo, incluso religiosas, incluso morales, incluso de cualquier tipo, no nos llevan de alguna manera a tragarnos una información y no otras. Dicho eso, lo que estaba diciendo Carlos, que también menciona Luis, de que uno puede tragarse una información ahora y luego reflexionarla, es
definitivamente puede pasar y me la pude haber tragado en un momento dado, pero en el otro no. Y eso va a depender de qué, eso va a depender del alcance de la información que nos va a llegar a nosotros. Es decir, si vemos una noticia en este momento, puede que nos la creamos por completo, pero si vemos una noticia media hora después que no contradice lo anterior, pero que sí de alguna manera le da otro enfoque, entonces ya dudamos de la primera para considerar de alguna manera la segunda, ¿no? Yo estaba mirando el celular, pero tenga la plena seguridad que no estaba buscando nada que no fuera de la clase, estaba buscando una noticia hoy que vi en semana. Y la pregunta viene por ahí, pero no la encontré. Era un titular que decía, o no sé si fue que les mandaron a que lo quitaran, espero que haya sido eso. Era un titular de semana que decía algo como, a partir de mayo, creo que era que decía, se le reduce. Ok, iba a silenciar el micrófono de Giovanni, lo que hizo fue ampliar. A partir de mayo se le reduce el sueldo a los colombianos. Y yo me quedé automáticamente como, ¿qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? Me fui a leer la noticia y la noticia lo que plantea es, cuando comenzó la pandemia, no me pregunten, yo de eso no sé porque eso a mí no me pasó, pero cuando comenzó la pandemia parece que se exoneró a un grupo de personas, a un grupo de funcionarios, de pagar pensión y salud, ¿no? Pensión, salud y riesgos, cosas así. Y entonces ahora, bueno, ya después pasado el año, llegó la hora en que se les va a cobrar, ¿sí? Es decir, se les exoneró durante un tiempo, no sé cuántos meses sería, y ahora se les va a comenzar a cobrar eso que no pagaron en su momento dado. ¿A dónde quiero ir? Dame un segundo, Marco. ¿A dónde quiero ir con esa información? Muy simple. Como todos saben, yo no soy muy fan del gobierno. Obviamente, yo lo primero que hago cuando veo la noticia es decir, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que el gobierno va a reducirle el sueldo a la población? ¿Y qué hago? Me voy a la noticia, la leo porque quiero estar enterado y me doy cuenta que realmente hay un mal uso en el título de parte de Semana. O sea, Semana vende un título que busca vender, ¿sí? Un título que busca generar controversia para que personas como yo y como ustedes la abran y la lean, ¿sí? En ese sentido, ahí hay una desinformación. ¿Qué pasa? Que yo, porque soy chismoso, me tomé la molestia de leerlo porque me preocupó. Obviamente, siempre que uno puede atacar al gobierno, uno va a buscar, mira lo que salió último, voy a atacar al gobierno. Pero me doy cuenta que la información que está transmitiendo Semana no es del todo correcta, es medio falsa, ¿sí? O sea, o por lo menos no está dicha de la forma en que debería decirse. Si la noticia hubiese dicho algo como a partir de mayo todas las personas a las que se les hizo esto y se les hizo lo otro ya tendrán que volver a pagar, yo hubiera dicho, ni me interesa. Pero dado como estaba confeccionada, yo la leí. ¿Qué pasa? Va a haber mucha gente que cuando las noticias son buenas sobre el gobierno, va a dudar. Pero cuando son malas, lo que va a hacer es tomarle una captura a la imagen que salga en el Instagram, en el Facebook, en lo que sea que estén utilizando, en la misma revista que están leyendo, y van a difundirla. En un caso se la van a tragar entera, en el otro no. Y eso va a depender de alguna manera de las posiciones en las que estén. Y los medios tienen el control sobre eso. ¿Sí está claro? Porque generalmente solemos estar muy al margen, y lo he notado, mucha gente antiuribista, como yo, que de repente comienza a atacar al gobierno y a diferentes posiciones sin haber visto realmente el trasfondo noticioso. ¿A dónde quiero llegar con eso? Y Marco iba a decir algo, bueno, que me diga Marco lo que iba a decir antes de que yo termine. No, profe, era exactamente eso, que estaba errónea la noticia como tal. Perdón, errada, sí. Bien, ¿a dónde quiero llegar con eso? En que, por un lado, venimos diciendo que una de las críticas que se le hace a la aguja hipodérmica es que no todo el mundo se traga todo. Hay quien sí y hay quien no. Pero también es cierto que dentro de eso, de hay quien sí y hay quien no, también hay quien sí, que en algún momento se va a tragar todo, cuando eso de alguna manera coincide con el mundo de ideas, no el mundo de las ideas platónicas, no, el mundo de ideas que hay en su cabeza nada más, hasta ahí, nada de filosofía. Con el mundo de ideas que tiene en su cabeza,
se la va a tragar, y cuando no coincide es que va a reflexionar. Podríamos hablar incluso de 4 grupos. El grupo que no se traga nada, el grupo que se va a tragar todo independientemente, y el grupo de aquellos que se van a tragar dependiendo de la información que están viendo. Dicho esto, la sociedad es más diversa de lo que simplemente Laswell nos dice. ¿Sí está claro a dónde quiero llegar? Sí. ¿Cuál es su trabajo como comunicadores? ¿En qué lugar deberían estar ustedes como comunicadores? Decir la verdad y ser imparcial. Emisores de información. Muy bien. Eso, Bueno, pues, estar en la línea de la imparcialidad. eso está muy bien. Bueno, eso de la imparcialidad es una cosa compleja porque realmente los medios, y eso lo vamos a ver un poquito después con Schramm, los medios no tienen que ser a veces tan imparciales como la gente cree. Eso de la imparcialidad es complicado. Pero no me interesa, no estoy preguntando tanto en lo que tiene que ver con lo que ustedes hagan, sino con lo que ustedes consumen. Lo que ustedes hacen Ser selectivo, o sea, ser muy selectivo, o sea, pienso yo acá. O sea, mirar realmente qué fuente de información voy a comer, o sea, qué voy a tomar, qué voy a digerir y qué realmente no voy a digerir porque sé que me estás desinformando y me está creando un mundo de conceptos en la cabeza errados que me van a contaminar de cierta forma para luego cometer errores. Bueno, escucho a Laura y luego te hago una pregunta a Bader. Laura. Profe, usted preguntó que si debemos estar en el grupo de los que... ¿Me hace por y me repite? Tragan, que... no tragan entero, tragan poquito, no sé, ya, pero dímelo tú. Usted dijo que entre los como que se cuestionan. Entonces yo pienso que nosotros queramos estar ahí porque, pues obviamente no podemos tragar entero como supuestamente investigadores sociales y formadores de cambio, no sé, yo lo asocié con lo de la otra teoría. Eso, ser de los que se cuestionan. Claro, su trabajo es cuestionarse todo más allá de sus intereses políticos. La idea de que la comunicación debe ser imparcial está muy linda, está muy bonita. Pero ojo, ser imparciales no les pido a ustedes que sean imparciales. Ustedes pueden perfectamente ser seguidores del gobierno o no seguidores del gobierno, seguidores de una cuestión, no seguidores de una cuestión. Pueden perfectamente serlo. Pues pueden ser ateos, pueden ser ateos o pueden ser cristianos. Pueden ser lo que les dé la gana. La información que transmiten es la que posiblemente sería imparcial. Cosa que a veces es difícil porque el lenguaje naturalmente, y eso lo verían en una clase de lingüística, nunca es imparcial. Todas las palabras que seleccionamos las seleccionamos con algún fin, ¿no? Por ejemplo, cuando Luis Carlos dijo régimen, él no lo dijo así porque fue la palabra que se le vino encima, él lo dijo porque él tenía una intención con esa palabra. Dijo régimen, no gobierno. Ahí hay una intención comunicativa. Pero alejándonos de eso, de las palabras que uno selecciona, y de que el lenguaje pocas veces es imparcial, ustedes tendrían que ser imparciales a la hora de transmitir la información, pero no necesariamente hay que ser imparciales respecto a lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, ustedes pueden tener una posición política, eso es perfectamente viable. El asunto es que la información que transmiten, hablando de lo que producen, tendría que ser pues lo suficientemente clara como para que no haya desinformación. Y la gente, pero eso es su parte, pero la gente tiene la obligación de revisar el material. Dicho eso, me voy a algo que estaba diciendo Bader. Bader dice, uno tiene que mirar a ver qué selecciona uno y qué está bueno, qué está malo, qué fuente leo, qué fuente no leo. Bader, ¿habrán fuentes que sean lo suficientemente positivas y otras que sean lo suficientemente negativas como para descartar y seleccionar? No sé bueno, la verdad realmente es complejo porque hay cosas las cuales uno cree que de pronto puede ser en forma negativa, pero si tú no lo lees, realmente no vas a saber si es negativo o no. O sea, por eso me refería a digerir, utilicé ese término. Okay. Yo como tal estoy alimentándome, me lo meto a la boca, lo mastico, pruebo, digo, no lo voy a tragar, no quiero tragarlo. Entonces, a eso es lo que me refería. De pronto, como hablé tan rápido, no dije la palabra. Pero sí, ¿por qué te digo esto? Pues mira, yo cuando inició la pandemia y amplío un poco sobre lo que realmente me ha pasado y con mi familia, yo siempre crecí en un lugar como que seguía muchas las cosas, las doctrinas, o sea, cristianas.
Ajá. un lugar cristiano. Mis tíos pastores, primos músicos que tocan en grupos musicales cristianos. Yo también soy baterista, entonces empecé a tocar en grupo de la iglesia y crecía. Habían cosas las cuales yo sabía que estaban mal dentro de la iglesia, que yo las masticaba, pero no me las quería tragar, pero como estaba dentro de eso, me las tragaba. Y me las tragaba, pero completa, o sea que me hacía daño, pero me las estaba tragando. Tanto así que yo, mi juventud como tal, o sea, no me estoy desligando de lo que usted está diciendo, porque va muy unido, mire aquí, y dejé de vivir ciertas cosas, ciertos procesos, aún hasta en mi noviazgo, relaciones con amigos y en mi matrimonio. Esta pandemia cuando cayó, que uno dejó de ir a la iglesia, que dejó y fíjate, yo estudiaba y siempre tuve un pensamiento crítico, pero no sé qué pasaba, que dentro de ese espacio me limitaba, me lo reducía, me impedía que yo masticara y botara, sino que me tragaba todo. En fin, para no alargar, actualmente estoy masticando y no estoy tragando, hasta el punto en que hay cosas que ya las digo que no me gustan. Y es cierto, o sea, lo que usted está planteando es cierto, o sea, hasta qué punto realmente yo decido, ¿me trago esto o no me lo trago? O por eso es que estaba hablando de eso. Ok, bueno, puedes tutearme tranquilamente, ya que vi que te corregiste y eso no es ningún problema. Yo te lo preguntaba fue porque en algún momento entendí que tú, como quien dice, seleccionarías el medio que vas a digerir. Mi consejo, y dentro de la comunicación viendo, uno tiene que consumir todo, y esa sería la cuestión. ¿Qué me trago, qué no me trago? Semana ha tenido artículos fantásticos, o sea, yo le he leído cosas a Semana que yo me quedo wow y las comparto en mi Facebook o en mi Instagram, pero hay otras cosas que no. Entonces, uno no puede realmente asumir, voy a consumir esto, no voy a consumir esto, porque esto es de calidad, esto no es de calidad. Estando dentro de los medios, y no solamente ustedes, sino cualquier persona, debería poder consumir todo, porque dentro de ese consumir todo, sabemos qué está bien, qué está mal, y podemos discernir sobre ello. Para crear un pensamiento crítico respecto a los medios, es imposible crear ese pensamiento crítico con un solo producto. Es imposible. Entonces, habrá que intentar consumir todo lo que fuera posible. No les estoy diciendo ahora que cada que vayan a leer una noticia, la lean en una parte y la busquen en todas partes. Lo que pretendo decir es, dame un segundo, Giovanni, lo que pretendo decir es que todo lo que llegue se puede tomar, se puede consumir, y el asunto es si se lo tragan o no. Dime, Giovanni. Profe, es como el caso que pasó hoy. El alcalde de Yopal, usted sabe que el éxodo venezolano, que se han venido venezolanas, claro, tanto delincuentes como están prostituyéndose aquí en Colombia. Bueno, el alcalde de Yopal dio en su rueda de prensa, consuman producto colombiano. Ajá. O sea, y muchas personas, tanto mujeres como periodistas, le cayeron al dicho funcionario que le quieren hasta quitar la investidura. Pero es decir que trató a la mujer a la mujer colombiana como que aquí también hay prostitutas buenas y bonitas. Ok. O sea, entonces ahora está en el boca de todo el mundo, el alcalde de Yopal. Ajá, pero él dijo ese mensaje, tengo curiosidad, él dijo ese mensaje hablando directamente de la prostitución o hablando de cualquier producto colombiano. O sea, de eso, de la prostitución como tal. Ok, ajá, ¿y cuál sería el punto ahí? Me perdí un poquito. O sea, profe, es decir, que él de pronto dijo que las mujeres venezolanas vienen a prostituirse aquí en Colombia, sabiendo que y el colombiano va y busca a las mujeres venezolanas. De pronto la buscan, de pronto no, cobran más barato, X cosas, pues. Y la de Colombia cobran de pronto lo justo, y es por eso que él dice, consuman producto colombiano. Ok, no me queda muy claro. No me queda muy claro qué tendría que ver eso con digerir o no digerir. Profe, porque o sea, le cayeron hasta personas de feministas y esas cosas. O sea, es que todo está revuelto con todo lo que dijo él. Yo le voy a bajar, se la voy a poner para que usted la lea. Ok, vale. Vale, listo. Bueno, pero yo me imagino que en ese caso le preguntaba a Giovanni precisamente porque habría que mirar si lo que él dijo realmente sí tenía una carga machista, una carga xenófoba, una carga todo lo que tenga, o si realmente hace parte de una interpretación de parte de los medios. Esa era mi verdadera duda. Bien, dicho esto,
Pues nada, por avanzar un poquito más y poder ir cerrando con lo de la teoría epidérmica, dentro de la teoría no hay estrategia de cuestionamiento a la veracidad, se supone que no se cuestiona la veracidad, se supone que el ser humano no cuestiona, no dice si esto es cierto, esto es falso, no discierne sobre si lo que se está presentando es o no es cierto, sino que todo se le va inyectando directamente. Y en ese sentido, ello legitima la capacidad de los medios. En la medida en la que la población cree, eso legitima al medio porque le da fuerza al medio, ¿no? Es como las verdades que nos dicen nuestros papás cuando tenemos 5, 6, 7, 8 años. No te toques tal cosa porque eso es malo. Si no te comes la comida, no recibes el regalo del niño Dios. Si no haces las tareas, Dios te va a castigar. Y uno simplemente por el hecho de ser su papá, que le está inyectando información a uno en la cabeza, uno se la traga y uno automáticamente valida lo que el papá dice. ¿Cuántos de ustedes no habrán tenido alguna vez alguna discusión con un niño de 4 y 5 años y de pronto ese niño de 4 y 5 años está diciendo un disparate? Mi palabra favorita creo que es disparate. Un disparate puede estar diciendo algo como, si yo no como brócoli, me voy a poner amarillo. Y ustedes le pueden comenzar a explicar, bueno, no necesariamente brócoli, puedes comer otras cosas que también te van a mantener saludable. Pero de pronto le están explicando y de pronto ese niño les dice, no, porque mi mamá me dijo que yo tenía que comer brócoli. ¿Qué está pasando en ese momento con ese niño? Ese niño está ciego, está inyectado en su cabeza por su mamá. No vamos a cuestionar a la mamá ahora, no es mi intención, para nada. Pero lo que quiero que veamos es cómo eso, el hecho de que una persona le crea a otra, legitima la voz de la persona que dio la información. El niño cuando dice, no, porque lo dijo mi mamá, está legitimando, está valorando por encima de los demás la voz de su mamá. Eso pasa con los medios. Cuando uno legitima a un periodista o a un medio, uno está queriendo decir que esa persona sería la voz de la verdad y que esa persona o ese medio es el que nos transmite la información verdadera. Por eso, dentro de todo, más allá de la corriente política, siempre hay que cuestionar la información que se transmite. Ustedes pueden hacer un seguimiento, por ejemplo, de seguidores. Ustedes pueden irse a una revista como Semana, que es la revista más popular del país, y pueden mirar a ver que las personas que le dicen a Salud Hernández que está en lo correcto, siempre van a ser más o menos las mismas. Y las personas que le van a decir a María Jimena Duzán que está en lo correcto, siempre van a ser más o menos las mismas. Eso de alguna manera legitima al periodista y legitima al medio y asume que el medio está diciendo la verdad. Eso es lo que plantea la aguja hipodérmica sobre cuando las personas creen ciegamente en algo. Cuando crees ciegamente en algo, significa que ese algo definitivamente es la verdad y por eso te lo estás tragando entero, ¿sí? Eso, Ale, de hecho, eso no voy a alargar. De hecho, eso es lo que estaba tratando de decir. Y llegaste a ese punto, o sea, nuevamente, porque es que como está uno con esa aguja dentro que constantemente está, o sea, yo no le diría como que una pequeña jeringa, yo diría que tienes o sea, la tienes como si fuese un líquido directamente ahí constante, que si yo no me lo saqué, por eso dije el 2020, yo me lo saqué y dije, si yo sigo con esa aguja ahí, todo me lo voy a tragar, o sea, no solamente lo que viene de esa fuente, sino lo que proviene de alrededor, o sea, todo lo que está alrededor de mí. Entonces yo siento de que para uno poder, como tú estás dándonos ese consejo de, oye, consume, pero trágate realmente lo que tú sepas que te va a beneficiar y lo que no, puedes escupirlo. Para uno poder llegar a eso, yo siento que hay que sacar ciertas agujas que tenemos ya metidas, o sea, ciertas cosas que nos impiden estar fortalecidos emocionalmente y decir, oye, no es así, o sea, para poder realmente ser críticos, porque cuando hay improntas, cuando hay muchos conceptos en nuestra mente que vienen desde muy niño, tratar de ser imparcial, tratar de ser críticos en otras áreas se nos vuelve muy difícil. Eso es cierto, sobre todo cuando se trata de posiciones políticas o posiciones sobre diferentes aspectos, sí es cierto. Mira, mi hija estaba en una reunión con unos amiguitos y entonces pusieron una música. ¿Por qué te digo? Porque pusieron una música en 2019 y yo vi que la niña dijo que eso es diabólico, quítalo. Y yo dije, pero, o sea, y todos los demás niños se echaron a reír. Entonces yo dije, ¿eso por qué pasó? Y fue cuando me di cuenta que es que yo estaba imponiendo también, o sea, estaba imponiendo muchas cosas a mi hija y por eso es que hoy imponiendo a mi hija
todos esos conceptos y mi hija hoy en día te baila todo, escucha todo y está creciendo con, hasta ve Jóvenes Titanes en acción y se ríe de algunas cosas que es para adultos, imagínate. O sea, está creciendo con un pensamiento diferente. Ok, lo importante es que todo sea reflexionado, ¿no? Lo importante es que todo sea reflexionado, todo producto que se consuma sea reflexionado. Bien, para ir cerrando con la aguja hipodérmica, quiero señalar algo, pero eso está muy bien. Bueno, sí es cierto que tenemos como muchas cosas en la cabeza, no solamente, yo siempre me voy enfocando desde lo político, porque es un asunto de medios, pero hay un montón de información que podemos tener incrustada en la cabeza previamente, que de alguna manera va a determinar la posición que asumamos sobre ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que vivió de cerca el conflicto en el sentido de pues, las carreteras, de que las carreteras fueran un peligro, de que las carreteras fueran violentas y todo lo demás. Es un poco difícil pedirle a esa gente que simplemente deje de ser quizá partidaria del uribismo porque de alguna manera vieron un cambio en su región. Lo que habría que hacer sería pedirle a la gente que reflexione sobre si realmente que reflexionen, ¿no? Que reflexionen más allá, que no crean ciegamente en un cambio. No estoy yendo en contra del uribismo, soy antiuribista, pero no me quiero ir en contra del antiuribismo en este punto. Lo que quiero que pensemos es en eso, en que quizá algunos aspectos, algunos factores de nuestra vida terminan determinando nuestro pensamiento y terminamos cegándonos a ellos, ¿no? Como cuando consideramos que en tal barrio me atracaron 3 veces y como en tal barrio me atracaron 3 veces, ese barrio es peligroso y cualquier cosa que me digan de ese barrio, yo voy a considerarlo malo, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas que hay que reflexionar si realmente son así o no. Pero voy a dejar eso de lado y me voy a quedar ahora hablando de el emisor y el receptor. En la aguja hipodérmica, lo más importante es el efecto que produzca el mensaje. En ese sentido, el emisor, en la aguja hipodérmica, dentro del modelo de aguja hipodérmica, el emisor es un controlador. Es una persona que controla, la información, controlador de la información, y que busca un efecto en la audiencia, ¿no? En el público. Dicho eso, el emisor es activo y el receptor es pasivo. El asunto es que esos roles se mantienen. En la vida real, el emisor es activo y el receptor es pasivo, pero esos roles se invierten. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, en este momento dado, yo estoy hablando, yo soy un emisor, ¿no? Pero yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué digo yo? Aura, ¿cómo estás? ¿Aura? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal el fin de semana? Excelente, un poco de trago y fiesta. Ok. Bien, dicho eso, si ustedes se dan cuenta, cuando yo digo, hola Laura, ¿cómo estás? Yo soy activo y Laura sería pasiva en ese momento dado porque está recibiendo la información. Pero luego intercambiamos el rol y ella se vuelve activa y yo me convierto en pasivo e intercambiamos roles, ¿no? Dentro de la aguja hipodérmica eso no pasa. El receptor, el público, siempre es considerado pasivo. En la vida real, en la comunicación interpersonal, somos activos y pasivos a cada rato. Activo, pasivo, activo, pasivo, activo, pasivo. En la aguja hipodérmica, no. En la aguja hipodérmica, el receptor, el público, perdón, es acá, siempre es pasivo. Dado que el receptor siempre es pasivo, es tan importante como el mensaje, el canal, el lenguaje mismo, etc. Es decir, su papel dentro de la comunicación queda reducido, porque simplemente al ser un ente pasivo, no tiene el poder de participación que tiene el emisor. El emisor vendría a ser una figura más importante, más imponente. Eso no va a pasar en todos los modelos teóricos. Van a haber modelos teóricos en los que el receptor sí va a ser importante, ¿no? Sí va a ser relevante. Pero el receptor aquí no crea, el receptor no produce nada, solo traga, solo produce, perdón, solo recibe. Sí, tiene que estar en una posición muy pasiva y quieta. ¿Para qué? Para recibir la información que el emisor va a transmitirle con el fin de lograr un efecto.
porque acuérdense que dentro de la aguja hipodérmica lo importante son los efectos, como lo que dice el emisor tiene un efecto en el receptor, como el receptor va a actuar de una forma acorde o en expectativa de lo que el emisor espera. ¿Sí está claro? Es por eso que lo que más le interesa analizar a la aguja hipodérmica son los efectos en el receptor. Ok, ¿me estoy escuchando de fondo? Yo escucho como un eco. De Joaquín, creo. Ya, Joaquín cerró. No, tranquilo, tranquilo. Quítale rever al micro, quítale rever. Pensé que si tienes alguna pregunta puedes hacerla, no sé. No, era que si que tenía la reverberación. Ok, vale. Si está claro, eso básicamente. Entonces, los elementos dentro de la aguja hipodérmica pues son los mismos. ¿No? ¿Quién dice? Es decir, el emisor, qué está diciendo, por qué lo está diciendo, para quién lo está diciendo, que será el receptor. Pero lo más importante es el efecto. ¿Con qué efectos se llega ese mensaje? Va a haber alguien que va a ser un emisor, que va a decir algo que es un qué, lo va a decir con algún fin a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo, Alex Ortega, político, dictador del país, no sé, Tangamandapio, le digo que tenemos que alzarnos en armas, estoy diciendo un qué, se lo estoy diciendo a mi pueblo, que es el para quién, y se lo estoy diciendo porque de alguna manera siento, yo soy un dictador, una persona mala, malévola, y siento que de alguna manera estoy recibiendo presión de parte de la ONU, algo que pasa bastante. Estoy recibiendo presión de parte de la ONU, que de alguna manera me están presionando para que yo haga unas elecciones libres, y entonces lo que hago es que yo transmito un mensaje a mi público con el fin de, porque quiero mantenerme en el poder, porque tengo un fin. Esto es un ejemplo bien tirado de los cabellos que me estoy inventando ahora. El verdadero asunto es que lo que yo le transmito a mi público, que es un qué, estoy transmitiéndoles un qué, ¿sí? Una información que para mí, como medio de comunicación, tiene un fin. ¿Para qué? Para lograr un efecto. Por ejemplo, Semana es un quién, y dice que el próximo mes van a disminuir los sueldos de la población, se lo dice al público que lee la revista. ¿Con qué fin? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué se lo dice? Bueno, porque quiere que sus noticias sean leídos y porque no le interesa escribir titulares que están mal hechos. ¿Con qué efecto? Bueno, justamente con ese efecto. Perdón, voy a repetirlo de nuevo porque me trabé todo aquí. Semana dice algo, dice que el próximo mes se van a reducir los sueldos de los colombianos, ¿sí? Se lo dice a la gente, al público. ¿Por qué se los dicen? Porque quieren que lean la noticia. ¿Con qué fin? ¿Cuáles son sus efectos? Sus efectos son simplemente aumentar los índices, quizá, posiblemente en redes, no sé cómo se mide eso, pero sin duda alguna convertirse en un periódico popular que de alguna manera le genere ingresos. ¿Sí está claro? Entonces, siempre hay un quién, que es un emisor, que dice algo, tiene unas razones para decir eso, a quien se lo esté diciendo, pero sobre todo va a lograr un efecto, ¿no? Yo digo, tomen las armas, se los digo para que defiendan mi poder, se lo digo al pueblo, con el fin de que el pueblo se arme y la ONU no interfiera y no me saquen de mi país, suponiendo que para haber una intervención muy al estilo de los Estados Unidos. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Al final son los efectos lo más importante. Tenemos que saber quién fue el que lo dijo, por qué lo dijo, qué dijo y a quién se lo dijo, pero al final son los efectos lo que nos interesa medir, ¿sí? Y de hecho, Aristóteles había planteado pues algún tipo de relación, esto no lo tengo esto no habría que desarrollarlo tanto, pero habría planteado un tipo de relación, que es que hay un quién que dice un qué a alguien, pero en la teoría de la aguja hipodérmica eso se amplía para incluir los efectos, ¿no? Esto no lo vamos a discutir mucho, pero quiero que tengan muy claro eso. Lo que importa aquí son los efectos. Dicho esto, en el nuevo modelo que nos estuvo comentando Giovanni, la cosa cambia un poco. Y estoy hablando ahora del nuevo modelo del que tendríamos que hablar ahora, que es el de las teorías difusionistas o teoría difusionista, no sé por qué esto está en plural, pero el de la teoría difusionista, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Y vamos a comentar un poquito, y es cuando entra nuestro querido amigo Wilbur Schramm, no sé si lo estoy pronunciando bien realmente, me imagino que sí,
que es el que nos va a proponer una nueva idea, una nueva forma, de alguna manera, de ver la comunicación interpersonal. Ya todos lo tenemos claro que sí funciona, pero en ese momento dado no estaba tan claro. Wilbur hace una propuesta de cómo se da la comunicación interpersonal y luego esa propuesta él la lleva hacia los medios. En su momento, su propuesta quizás no tenía tanta cavidad, pero en un momento dado aquí, o sea, mientras hablamos, podemos poder dar cuenta que curiosamente con el paso del tiempo, su propuesta o su idea de propuesta tiene mucha cavidad en el mundo actual. La teoría difusionista, pues el concepto de difusionista viene precisamente de difusión, difundir, ¿sí? Retomemos un poquito de la introducción. Hasta ahora hemos visto la teoría de la aguja hipodérmica, de Laswell, que se centra en los efectos del mensaje, donde se manipula a la gente. Ahora, la teoría difusionista de Schramm se centra ya no tanto en el mensaje, sino en los actores, ¿sí? Acuérdense, teoría de la aguja hipodérmica, el mensaje porque sirve para generar unos efectos. Importa el mensaje porque importan sus efectos. En Schramm y la teoría difusionista ya se va a centrar en los actores, es decir, en el emisor y en el receptor. Vamos a ver dentro de poco por qué, hasta donde lleguemos el día de hoy. Y esta teoría parte inicialmente dirigida o enfocada en la comunicación interpersonal, pero luego Laswell, que viene a ser un genio y que luego propone algo súper fantástico, que ojalá algún día los medios lleguen a ese nivel, propone de alguna manera que esta idea de difusión se saque de lo interpersonal y se lleve a los medios. Y de alguna manera, en su momento, cuando lo propone, sí se daba, aunque ahora se da más. Después de toda esta palabrería, entremos de lleno. Schramm es la figura representativa de la teoría difusionista, aunque muchos dicen que parte de su planteamiento viene de otro autor que se llama Osgood, pero vamos a quedarnos con Schramm en el momento porque es el que su nombre aparece, ¿no? Y su trabajo se centra en el campo de la comunicación social, es decir, la manera en cómo la sociedad se afecta por los medios, pero no se afecta en el sentido de que el medio entra a su cabeza y se la manipule, no, sino de cómo la sociedad asume los medios, cómo toma la información que el medio produce y qué hace la sociedad con ella. Aquí podemos pensar que hay dos grupos. Puede haber el grupo que simplemente se traga la información, pero puede haber un grupo que quizá no se la traga tanto. Generalmente pensamos que quien transmite información son los medios. Les pregunto yo, ¿los únicos que transmiten información son los medios? Información noticiosa, por ejemplo. ¿Quién más transmite información noticiosa? De hecho, también los mismos receptores, al momento de recibir la información, la redistribuyen. Yo se la mando a otra persona, incluso, o sea, además de mandarle titular, link y todo, incluso puedo ponerle mi punto de vista, mis comentarios. Muy bien. Entonces también actúo como emisor en ese momento. Vale, muy bien, Efraín, el pueblo mismo, es cierto, también, aparte de lo que dijo Fernando. Giovanni, levantaste. Ah, no, es que Efraín comentó en el chat, Tú estabas hablando, pero Efraín comentó en el chat. Entonces por eso digo Efraín y también Fernando. Giovanni, ¿levantaste la mano? Sí, profe, lo que hago, una acotación de más o menos lo que dice el compañero Fernando, o sea, genera como un efecto feedback, aunque prácticamente lo que Wilbur hace y lo que yo veo es que él ve la comunicación, la difusión de los medios, algo peligroso. Entonces yo creo que, o sea, leyéndolo yo el texto como tal, lo que más o menos yo pude entender y pude ver, es que, por ejemplo, uno agarra un periódico y la persona, por ejemplo, el periódico de suceso, de suceso está muy diferente al de economía y esas cosas. Es decir, integran un proceso de comunicación masiva a un rango profesional, o sea, generándole a las personas la construcción de un relato periodístico. ¿Me hago entender? O sea que prácticamente, como lo dice el señor Osgo, compañero de curso de la Universidad de Illinois como tal, o sea que el diálogo da ida y vuelta, o sea, regresa siempre.
generando, como decir, como, vamos a regresarnos a lo de la aguja hipodérmica del señor Laswell, que la propaganda genera un impacto. Es decir, aquí la propaganda genera es un círculo como tal, por ejemplo, un círculo unidireccional, donde no le digamos, donde las personas, un segundito, no le digas propaganda, dile mejor la información. Continúa. La información, dando que, por ejemplo, que decir, como estamos hablando, las personas se la tragan, otros la digieren, pero de todas formas la información queda en el aire. Como tal. Ok, profe. Vale. Fíjense que ahora que habló Giovanni, que acaba de decir lo que acaba de decir está muy bien, ahorita lo que él hizo comentándome lo de Yopal, o sea, yo no tenía ni idea. Eso es tomar una noticia y difundirla, ¿no? Eso de alguna manera es lo que el modelo quiere hablar. Hablemos un poquito primero, previamente, de lo que el tipo plantea, ¿no? Antes de seguir, pero sí, muy bien lo que han dicho los tres. Básicamente, bueno, Schramm no era un crítico político ni nada de ese tipo. El tipo era comunicador, el tipo era sobrio y le interesaban temas como la violencia, como la ética de los medios, y de alguna manera él propone que haya toda una ética de medios, y en algún momento dado escribe un texto para la ONU, muy importante, creo que es para la ONU, en el que plantea cómo deberían ser los medios, porque él considera que los medios deberían estar al servicio de la sociedad, algo que no pasa tanto, por cierto, pero los medios deberían estar al servicio de la sociedad. El tipo era un tipo brillante, el tipo era un tipo con grandes ideas y con grandes preocupaciones, con preocupaciones muy legítimas, ¿no? A él le interesa la ética periodística. Él estaría vomitando con muchos de los medios actuales, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Periodismo siempre ha tenido sus problemillas, pero es que creo que últimamente con las redes sociales se ha descarado de una forma bárbara, ¿sí? Entonces, él estaba muy preocupado por eso. Él sí tenía un interés, o sí proponía ver los medios como una herramienta de construcción social, por decirlo de alguna manera. Lo primero que él plantea, básicamente, es, en efecto, como nos han estado diciendo, pero por ahora vamos a quedarnos en el terreno de lo interpersonal, es que nosotros nos comunicamos en ida y vuelta. La comunicación es no lineal, ¿sí? No es unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? Oye, yo hice la grafiquita, pero ya no la tengo. Una sola dirección, una sola dirección. Exacto, muy bien. Que hay una personita aquí, hay un 1 aquí, y hay una información que va a venir para llegar acá. Hay una sola dirección. Hay una información que sale de 1 para llegar a 2. Esa es una sola dirección. En el fondo, creemos y pensamos, al menos que así es que funcionan los medios. Prendo yo la televisión y me está hablando, qué sé yo, no sé, algún presentador de algún noticiero. Este es el canal. Vamos a poner aquí en 1, pongamos Caracol. Y esa información le va a llegar a Alex, ¿sí? Que es 2, en una sola dirección. ¿Sí? Sin embargo, entre personas, digamos aquí, ¿qué digo yo? Giovanni sería 1 y Alex, eso no va a pasar tanto. Porque lo que va a suceder es que va a haber una dirección. Qué tonto que estoy haciendo. Va a llegar un momento dado en que Giovanni le va a dar una información a Alex y luego Alex va a responder, como dirían los puertorriqueños, va a responder para atrás. Entonces ya la comunicación no es unidireccional, sino que yo produzco, te doy, tú produces, me das. Yo produzco, te doy, tú produces, me das. Al no ser unidireccional, a no ir en una sola línea, se vuelve circular. Giovanni me habla, yo le contesto, Giovanni me habla, yo le contesto, Giovanni me habla, yo le contesto. Fue un poco lo que hice con Aura ahorita, ¿no? Le pregunté, hola Aura, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Ella me respondió, yo le respondí, lo frenamos porque solo era un ejemplo, ¿cierto? Así funciona la comunicación interpersonal. ¿Funcionan así los medios de comunicación? Les pregunto yo a ustedes. ¿Uno puede hacer eso con los medios de comunicación? No pensemos en la actualidad, pensemos en los años 60. ¿Ustedes creen que en los años 60 las personas podían interactuar con los medios?
No, No. de hecho la lectura hacen la aclaración que esa teoría no fue pensada para los medios masivos. Entonces, por eso en esa época era imposible hacerle un feedback a un periódico, a un noticiero, a una emisión radial. Vale, pero tengamos en cuenta algo. Lo que principalmente se decía era que la teoría no aplicaba del todo. Y eso era porque ese feedback no era tan recurrente como, por ejemplo, como yo decir, por ejemplo, hola Fernando, ¿cómo estás? Y que Fernando me responda, bien, ¿y tú? ¿Qué hiciste ayer? No, bien, nada, ¿hiciste la tarea de hoy? No, no la hice. No es tanto como ese feedback. No significa eso que como personas en los años 60, y quiero que pensemos en los años 60, 40, 50, 60, que es el lapso en el que se ocurre, en el que se piensa esta teoría, no significa eso que las personas de la época no pudiesen dar un feedback, ¿sí? Porque posiblemente sí lo daban. De pronto no daban el feedback que querían dar, pero sí lo daban. Profe, en el libro, pues ahí muchas veces resaltaban que, digamos, si una persona deja de sintonizar un canal, en esa época podría ser si no sintonizaban, pues dejaban de comprar un periódico o dejaban de sintonizar tal radio. Pues esa era la manera en cómo podía manifestar el feedback en la época. Exacto. Es una preguntita. ¿Es cierto decir, se podría decir que ahorita hay una manera mucho más dinámica de hacer ese feedback, cierto, por las redes y todo eso? Te voy a repetir, te voy a devolver la pregunta. ¿Por qué crees que yo hago tanto énfasis en los años 60 cuando estoy haciendo mis preguntas? Ajá, exacto, por eso le digo. En efecto, porque es que ahora ese feedback, y es interesante porque la teoría es visionaria, ese feedback ahora es mucho más viable. Ahora nosotros simplemente cogemos a Salud Hernández y la madreamos por ahí por semana, y ¡ay, qué groseros somos! Bueno, yo nunca la he madreado, solamente he puesto jajaja. Pero lo podemos hacer porque de alguna manera sí le damos feedback a los medios actualmente. Los medios se han de alguna manera endurecido y se han vuelto un poco más resistentes a todas las críticas que hay y todo lo demás, pero sí lo hemos hecho. Es más, ahora la competencia de plataformas como Netflix y todo lo demás golpean más fuerte. En 1998, ¿qué les digo yo? Una época en la que yo estaba vivo y posiblemente la mayoría de ustedes no. ¿Qué tenías para ver en la noche? Bueno, te veías la novela del momento que daba RCN o que daba el otro canal, o Caracol. Bueno, eso era antes de que llegara la televisión privada. Pero digamos que te daba una novela RCN y la otra te la daba RT. ¿Qué más podías hacer tú? Más nada. Si no tenías cable, te tocaba quedarte con eso. Y era muy común que en esa época muchas familias no tuvieran cables. Era bastante común. Por ahí en el 97, 98 fue que el cable comenzó a popularizarse, ¿sí? No tienes más nada que hacer. Te ves la novela de las 8 de la noche porque no tienes más nada que hacer. En la actualidad tenemos muchas propuestas televisivas, todo tipo de propuestas, incluso desde el mismo celular, que hacen que nosotros podamos responder de mejor manera a los medios. ¿Responder en qué sentido? En el sentido de darles ese feedback, ese no me interesa tu producto. Y es por eso que ahora vemos que fracasan más producciones que antes, ¿no? Porque antes, como no había más nada que ver, las producciones se mantenían. Y de esa misma manera también le damos el feedback a las noticias. Y no solamente eso, sino que hay un grupo de gente que se dedica a replicar noticias y a transmitirlos. No pones tú en un canal, en YouTube, dices, hace poco salió esto en la revista Semana, y tú das la reflexión y das tu feedback de eso. Y eso lo comparte la gente en redes, ¿no? Entonces sí, en efecto, ese feedback, esa capacidad de decirle a las redes, me gusta y no me gusta eso, sí se presenta ahora. Si los medios hacen caso o no, eso es otra cuestión. Seguramente se hacen caso. La mayoría hacen caso. Pero a veces no se nota tanto. Pero la mayoría hacen caso. Pero sí, en efecto, esa unidireccionalidad que existía en los años 60, de alguna manera está ligeramente superada. Digo ligeramente, porque tampoco es que yo puedo coger el celular y llamar a Vicky Dávila y decirle, mira, no me gusta el trabajo que estás haciendo con Semana, o mira, me parece muy bueno este reporte. No puedo hacerlo. Pero sí puedo reaccionar ante sus publicaciones, sus estrategias y todo lo demás. ¿Sí está claro? Entonces, sí,
De alguna manera, el énfasis que hago en la teoría difusionista de los 60, que pregunto si se daba o si no se daba, lo hago justamente porque las cosas actualmente han cambiado bastantito, gracias a la llegada de las redes, la llegada del internet y lo demás. ¿Sí está claro? Entonces, si nos damos cuenta, esta teoría difusionista de entrada, y lo comparamos, bueno, estamos en el nivel interpersonal, pero ya sabemos que eso también se puede llevar al nivel de los medios. De entrada, lo primero que hay que pensar, si estamos pensando en esta teoría difusionista, es esta teoría difusionista ya no ve a la gente como una masa tonta, sino que ya ve a la gente como un grupo de personas que tienen la capacidad de pensar, de opinar y de tomar una decisión sobre lo que están viendo o no. ¿Sí está claro? Poder digerirlo o no digerirlo. ¿Sí está claro? Cuestionarlo o no cuestionarlo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, los medios, voy a saltar estos dos y luego los vemos. Tenemos, por ejemplo, los medios, internet, televisión, radio, periódico, y tenemos a la población. Los medios le dan una información a la población y la población la devuelve. La teoría, en su momento dado, la teoría difusionista no contemplaba esto de una manera tan directa. Como nos decía Laura, de alguna manera, las formas en las que la persona podía responder era apagando su televisor, dejando de comprar la prensa, quizás haciendo, no sé, algún comentario, dejando de consumir el producto, pero no se podía reportar de la misma manera como ahora. Podríamos decir que en este momento la teoría difusionista tiene más vigencia que en el momento en que Schramm la plantea, y que Schramm estaría feliz de que su teoría hubiera podido tener una mayor aplicabilidad en la actualidad. ¿Sí está claro? Profe, o sea, investigando un poquito más, saliendo del tema del señor Wilbur, a pesar de todo, las cortaron bien el sistema difusión, fueron las empresas que actualmente son las grandes empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, P&G, que en todas esas empresas tienen una comunicación lineal, es decir, siempre va a ser igual. ¿Cómo? ¿Por qué? Repíteme. O sea, las grandes empresas como P&G, Procter & Gamble y todas las grandes empresas como tales, como dice Phil Cotter en un libro, yo investigando acá, Phil Cotter en un libro dice que la teoría de Wilber, a pesar de todo, en la parte de difusión de los medios, no fue muy poco en ese tiempo optada, pero para las empresas actuales es muy buena esa teoría. Claro. Ya que se mantienen algo lineal, y es decir, todas las empresas que son multifuncionales siempre tienden a fracasar, y las empresas que manejan una comunicación lineal son las que siempre tienen éxito. Bueno, ¿no será la inversa, las que tienen una comunicación no lineal, las que tienen éxito, porque saben qué quiere el público y qué no? Claro, pero sabe que por medio de la propaganda persuaden a las personas. Al cambio, por ejemplo, una empresa multifuncional que, por ejemplo, vamos a hacer más claro, que sea un familiar. Creo que mi papá fue presidente, que mi abuela es administradora, X cosa, y es familiar. Es decir, la orden nunca va a llegar igual. Al cambio, por ejemplo, una empresa lineal, por ejemplo, Coca-Cola, dice el presidente, no muchachos, vamos a darle a los jóvenes que todo sea mucho más práctico, vamos a darle nuevas botas como tal. Todas las botas llegan. Y todo a nivel mundial llega, porque es la misma información como tal. Pero para obtener las empresas multifuncionales es muy diferente, porque las cadenas de mando, usted sabe que son familiares. Hasta el que nunca llegó a la empresa, llega, no es familiar, él manda. ¿Me hago entender? Sí. Entiendo que estamos hablando de empresas, no de medios. Si es así, claro, tiene razón, las lineales en ese sentido las lineales van a funcionar un poco mejor. Aunque hablando en términos de medios, las empresas que utilizan comunicación para dirigirse al público, no lineal, funcionan más. Pero en términos de cadena de mando, claro, la linealidad va a pesar por encima de la no linealidad, ¿sí? Está bien. Bueno, intentando cerrar para dejar con esto hasta hoy, la no linealidad en la comunicación en esta teoría, o sea, para la comunicación masiva, pues tiene que ver en parte por lo que nos estaba de alguna manera hablando Laura sobre índices de rating, índices de aceptación, índices de venta y todo lo demás, ¿no? Para Schramm, la comunicación es no lineal, no comienza en un lugar y termina en otro, sino que va y vuelve. Eso es bastante claro en la comunicación interpersonal, pero no tanto en la masiva, eso era lo que nos había dicho un poco Laura. Sin embargo, las empresas de medios pueden saber cuando un receptor no le interesa su contenido, eso era un poco lo que le estaba diciendo a Giovanni ahora.
Ahora, que haya linealidad de una empresa, como él nos estaba diciendo, es una cosa, pero si el producto llega o no llega, va a depender de la campaña que se haga en torno al producto, ¿no? Si vemos un comercial que nos resulta llamativo y terminamos comprándolo porque el comercial nos resulta llamativo, la empresa se va a dar cuenta si ese comercial llegó a nosotros o no llegó a nosotros. ¿Sí está claro? Les voy a poner otro ejemplo, pero no tanto ya pensando en eso, sino pensando de pronto un poco en el COVID. Los índices de rating de los noticieros al inicio de la pandemia aumentaron. Todos aumentaron. ¿Por qué? La gente estaba súper estresada por el COVID. ¿Y qué hicieron los medios? Nos dieron 3 horas y media y hasta más de COVID diario seguidas. O sea, si hay 7 horas de noticias al día, eran 7 horas de COVID. Es decir, la empresa sabe, reconoce si el receptor está interesado en su contenido y lo que hace es que lo continúa reproduciendo. ¿Sí? Es decir, ahí ya la linealidad se rompe. Se logra ver cuál es la actitud del receptor y el receptor, de alguna manera, manteniendo su televisión encendida, está dando a entender que sí está aceptando la información que le está llegando. Una empresa X, por ejemplo, saca un nuevo comercial y resulta que sus ventas se disparan. Esas ventas que se disparan es la forma en la que el receptor le responde al emisor. ¿Sí? Ahora, cuando no se disparan, es la forma en la que el receptor le responde al emisor, para indicar que no está interesado en su producto. ¿Sí está claro? Claro. En ese sentido, Osgood y Schramm se centran en los actores, no tanto en las diferencias. Aquí no interesa tanto decir, este es emisor, este es receptor, sino son actores. Emisor y receptor son actores, ¿no? Ambos son actores. Y ambos van a jugar un papel importante en la comunicación. Eso es diferente de lo que dijimos de alguna manera con la teoría hipodérmica, cuando estábamos diciendo que, por aquí, que el receptor era un pasivo, era uno más. No, en la teoría difusionista, el receptor no es uno más. Es una persona relevante que tiene un papel relevante porque es la que le va a dar el feedback a los medios. En la época de Osgood y de Schramm no funcionaba tanto, pero en la actualidad se va a ver un poco más. Y no solamente eso, el receptor va a tener otro papel, con lo que seguimos en la próxima clase. Voy a cerrar en los últimos 30 segundos con... me faltó el globito. Bueno, voy a cerrar en los últimos 30 segundos con este par de imagencitas. Aquí tenemos un muchacho viendo televisión, se la está tragando entera, está riéndose, y acá tenemos otro que está viendo televisión y dice que esa noticia no le interesa y por lo tanto está cambiando el canal, ¿no? Bueno, eso hasta ahí, para que veamos. Esto sería la percepción que hay de la aguja hipodérmica. Te llega la información y te la tragas, y acá te llega la información dentro de la teoría difusionista y los planteamientos de Osgood, te llega la información, pero tú reflexionas sobre ella y decides si sigues viendo o no sigues viendo. Ya la sociedad no la vamos a ver como una masa que no se mueve, sino como un conglomerado de gente que puede o no pensar, porque tampoco vamos a decir que todos piensan, pero sí una gran mayoría piensa. Dicho esto, llegamos hasta aquí, porque son las 46 y ya comenzó su clase con su otro profesor. Eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima clase. Espero los que vayan a enviar la tarea que está pendiente hoy hasta las 12. ¿Sí? Por favor. Y gracias. Buenas noches, Alex. Listo. Buenas noches, profe. Profe. Gracias por la clase, la verdad. Gracias, profe. Diste en el clavo que estoy martillando. Okay. No, serio, man. O sea, una lucha bien fuerte.